el himno a la vid, de nuestros acentos el orbe se admire, y en nosotros miren los hijos del Cid. Buenas tardes. Gracias por su asistencia a un acto el cual organizamos desde la agrupación ateneísta Juan Negrín de este Ateneo de Madrid. Hoy vamos a tratar un tema ciertamente denso, complejo. No es que los haya en política fáciles, pero el que trataremos hoy, conscientes de cuántas cosas nos quedarán en el tintero, proseguiremos en otra ocasión, de cuanto vamos a hablar ahora, digo, es especialmente decisivo para quienes batallamos por recuperar la República para España. A saber, la dependencia política de nuestro país, iniciada con el franquismo y mantenida por el régimen monárquico heredado de la dictadura, nuestra dependencia, digo, del gobierno de los Estados Unidos de América. Una dependencia, a nuestro entender, que se refleja sobre todo en la política exterior del Reino de España, pero que lógicamente, como no podría ser menos, afecta también a la política interior, también a los medios de comunicación, las televisiones, los periódicos, cuanto en ellos se dice y lo que no se dice, lo que se dice en el Parlamento de España y lo que no, y también lo que se dice y lo que no en el Parlamento de Europa por quienes, en el actual arco parlamentario, representan el voto de quienes vivimos en este país. Pues aunque, a efectos del título de este acto público, hemos querido concentrar el dominio estadounidense en su instrumento de dominio más conocido, la OTAN, ya saben, esa organización que lamentablemente a no pocas personas de este país, a quienes les parecía en los años 80 mala, ahora ya no les parece tan mala e incluso buena. ¿Qué ha cambiado en el ínterin? ¿Ha cambiado esa organización o han cambiado esas personas? Ahí lo dejo por ahora. Les iba explicando yo que hemos querido poner en el título del acto específicamente esas siglas, OTAN, para quienes se empeñen en cerrar los ojos, para recordarles simplemente, y como diría nuestro reciente consocio de este Ateneo, señor Felipe González Márquez, recordarles sin acritud que aunque cierren los ojos, cuando los abren, la OTAN sigue ahí, como el dinosaurio del célebre microrrelato de Augusto Monterroso. Sigue ahí la OTAN, desde luego, que es mucho más que una organización militar. Extiende sus ramificaciones a los medios de comunicación, la cultura, la sociedad, en fin. No digamos, pues, la política. También la interna, por supuesto, también. Pero además de la OTAN, verán ustedes que hemos puesto en el título de este acto, en primer plano, la cuestión de la soberanía de España. Es decir, que también podemos hablar, cuanto nos dé el tiempo, de la Unión Europea y hasta dónde ese proyecto es dependiente, es sumiso, precisamente, respecto a la política del gobierno de Estados Unidos de América. Fíjense que hablo siempre de gobiernos. Los pueblos son otras cosas. Y todo esto lo abordaremos, como es natural, y también va en el título, lo abordaremos desde una óptica, en la amplitud de esta mesa, sus especializaciones, sus enfoques concretos, la óptica
de quienes reivindicamos la República para España. Pero además, especificación esta importante, por favor, atención, además, y a diferencia de otros colectivos republicanos, incluido alguno también de este Ateneo, respetablemente, reivindicamos no cualquier república, sino específicamente la que defendió el gobierno del Frente Popular de la Segunda República Española, y más concretamente la que defendió el presidente del gobierno entre 1937 y 1945, Juan Negrín, ateneísta de este Ateneo, socialista, en un tiempo en que el socialismo en España era marxista, que reunió en su gobierno a ministros comunistas de cuando José Díaz, de Izquierda Republicana de cuando Manuel Azaña, de Unión Republicana de cuando Diego Martínez Barrio, de Esquerra Republicana de Cataluña de cuando Luis Companys, del Partido Nacionalista Vasco de cuando José Antonio Aguirre, de la CNT de cuando Horacio M. Prieto. Ese gobierno, no casualmente, se llamó de Unión Nacional, y el 1 de mayo de 1938 proclamó oficialmente entre sus puntos programáticos los siguientes: República Popular representada por un Estado vigoroso que asiente sobre principios de pura democracia. Asegurar la independencia absoluta y la integridad total de España. Liberación de nuestro territorio de las fuerzas militares extranjeras. El ejército español estará al servicio de la nación misma, estará libre de toda hegemonía. El Estado español se reafirma en la doctrina constitucional de renuncia a la guerra como instrumento de política nacional. Así decía el gobierno de Negrín. Observo que la doctrina constitucional a la que se refería, lógicamente, es la de la Constitución Española de diciembre de 1931, la Constitución de la Segunda República, muy superior conceptualmente a la Constitución Española de diciembre de 1978, la Constitución de la monarquía que hoy tenemos. Por lo demás, poco recordado, Juan Negrín jamás se sumó a la idea, ni siquiera en el exilio, de una restauración monárquica en España. Jamás. Y fue expulsado del PSOE, para desgracia de dicho partido, en 1946. Pero esa es ya otra historia, aunque obviamente relacionada con cuanto se iba a prefigurar para España entre 1973 y 1982. Les explicaba yo, y voy abreviando, que esa es la República Española en la cual se referencia la agrupación ateneísta Juan Negrín, justamente por llamarse Negrín. No significa que procuremos una traslación mecanicista, no somos ignorantes. Sabemos que estamos en otros tiempos. Cuanto digo, es que ese es el espíritu, esos son los ideales, ese es el ánimo y esa es la actitud en la cual nos reconocemos. La de resistir para vencer, la de no rendirnos jamás por una república digna continuadora de aquella, la de no transigir jamás con la monarquía, por muy sonriente que nos la pongan, la de no transigir tampoco, y lo digo claro, con la sumisión de España al imperialismo estadounidense, que es, naturalmente, capitalista. Y por eso también, quienes estamos en la agrupación, no lo somos, no. Sí somos republicanos, republicanas, socialistas, marxistas, cristianos y cristianas de base, comunistas, con o sin militancia en partidos, pero reconociéndonos en este Ateneo de Madrid, cuya Constitución, por cierto, la que se ha querido quitar y no se ha conseguido,
gracias también a nuestra defensa, a nuestra resistencia, es republicana. E hicieron los vigentes estatutos de este Ateneo, quienes hicieron también la Constitución de la Segunda República Española. Nadie lo olvide nunca. Lo que no entiendo es por qué personas quienes se dicen de izquierdas, progresistas, etcétera, se empeñan una y otra vez, en intentar quitar esa Constitución histórica del Ateneo. No lo entiendo. De verdad que no lo entiendo. Están trabajando, conscientes o no, para las peores fuerzas que campan en nuestro país. Las peores. Que esto no deje de saberse, de repetirse, por favor. Que se sepa siempre. Ahí fuera, por favor, pues hablamos del Ateneo, del que fueron personas directivas, Carmen de Burgos, Clara Campoamor, Manuel Azaña, Julio Álvarez del Valle, José Antonio Balmontín, José Giral, Victoria Kent, Fernando de los Ríos, Juan Negrín, Carlos París, por ejemplo. ¿Podría hacer la España de hoy algo distinto a lo que hace en política exterior sobre Europa, sobre América, sobre Asia, sobre África, sobre Ucrania, sobre Palestina, sobre el Sáhara? ¿Lo haría una República Española digna de las personas a quienes he nombrado y de muchísimas más? Yo creo que sí, que una república así lo haría mejor que ahora. Nadie se ofenda. Pues también creo cierto que es especialmente en política exterior, en nuestra dependencia, por no decir sumisión, respecto al gobierno de Estados Unidos de América, donde más nítido se ve el hilo de continuidad entre el régimen franquista, que aplastó en sangre a la Segunda República Española, y el régimen monárquico que sucedió al franquismo. Lo heredó, y hasta hoy. No esperen que esas personas patriotas de charanga y pandereta, de banderas monárquicas, ya sean bicolores o de cruz de Borgoña, hasta en la ropa interior, les hablen de todo esto. No, callan, como no puede ser de otra manera. Pero quienes creemos en la España republicana, quienes nos reconocemos en los ejemplos de Azaña, de Negrín, de José Díaz, de Federica Monseni, sí hablamos de esto. Siempre hemos hablado de esto. Otra cosa es hasta dónde alcance nuestra voz. Y siempre hablaremos de esto. Siempre. Hoy, para hacerlo, hay una mesa amplia. Todas personas, lo especifico, socias de este Ateneo de Madrid. Es nuestra costumbre, desde que enfrentamos el intento de reconversión neoliberal, vía quitar el reglamento histórico republicano del Ateneo. Ya lo hemos derrotado por 2 veces. Ojalá no nos obliguen a una tercera. Ojalá. Mientras dure la incertidumbre, permaneceremos preparados, preparadas, alerta, sabiéndose y demostrando que formamos parte de este Ateneo histórico, que somos también, no más que nadie, pero tampoco menos, somos este Ateneo de Madrid. Iré presentando muy someramente luego, y en su orden, a estas personas amigas, ateneístas, de diversos oficios, la docencia, la sociología, las Fuerzas Armadas Españolas, en las que también yo serví por 9 años. Todas personas estas, creo que puedo afirmarlo, por la República en España y por la independencia, sí, la independencia de nuestro país del imperialismo estadounidense, que es también y sobre todo el capitalismo, en fin. Muchas gracias, amigos, consocios ateneístas, profesores, comandantes. Termino anunciando
cuál es el próximo acto que tenemos previsto hacer con la agrupación ateneísta Juan Negrín, y haremos, si no se nos impide antirreglamentariamente, lo cual espero y creo sinceramente que no sucederá, será un modesto recuerdo, acorde a nuestras posibilidades actuales, de Carlos París, nuestro gran referente interno en este Ateneo, el fundador, junto a algunas personas quienes estamos en esta mesa, de la Convergencia para la Estabilidad Democrática del Ateneo en 2010, que proseguimos, por supuesto. Recordaremos al profesor París, al camarada, al consocio ateneísta y presidente, el próximo 31 de enero de 2024, cuando se cumplen exactamente 10 años de su muerte física, no la de sus ideas. Le recordaremos las personas de Negrín. Carlos París era uno de los nuestros, ya lo sabéis. ¿Cuántos actos públicos no hiciera con nosotros, con nosotras? Le recordaremos con una mesa también toda de la agrupación ateneísta, desde una triple perspectiva que fue la suya en vida física, y lo sigue siendo después. La perspectiva del marxismo, la perspectiva del Ateneo histórico y democrático, y la perspectiva de una restitución de la República para España entera. Eso, si no se nos censura, lo cual de veras pienso que no sucederá, ya lo he dicho, será el próximo 31 de enero de 2024. Hoy vamos con este acto. Gracias por la atención. ¡Viva Carlos París! ¡Viva el Ateneo de Madrid! ¡Viva la República! Tiene a continuación la palabra Pedro López López, ateneísta, amigo, profesor de universidad. Muy buenas tardes y encantado de estar aquí con estos compañeros. Bueno, no sabía muy bien cómo enfocar esta intervención, dado el rótulo de la mesa, ¿no?, del acto. Pero bueno, yo voy a desarrollar algunas breves reflexiones sobre el papel que debe tener y que no tiene el derecho internacional en materia de derechos humanos y de promoción de la paz. Conviene empezar quizás por el sentido que tiene una república y el sentido que tiene un orden internacional. Claro, son diferentes escalas geográficas, pero ambos procuran una sociedad nacional o internacional que se rija por principios y normas que persigan el bien común y la justicia, que impidan la violencia, la guerra en su grado máximo, y que faciliten la convivencia pacífica entre ciudadanos y entre estados, en el segundo caso. Desde luego, sin unas condiciones dignas de vida para toda la población, no puede hablarse de paz, evidentemente. La paz no es solo la ausencia del conflicto armado, sino que sabemos que la paz sin justicia no puede llamarse paz. Porque la injusticia y la desigualdad, o la desigualdad en grado extremo al menos, constituye una situación de violencia estructural. Por eso no se puede hablar de paz. Por supuesto, por orden internacional no podemos entender esa expresión que ha puesto en circulación Estados Unidos hace relativamente poco, pero especialmente cuando estalla la guerra de Ucrania, la de un orden basado en reglas, que no hay que rascar mucho para saber que son sus reglas, un orden basado en sus reglas, evidentemente, porque reglas ya hay, y la mayoría en este campo, desde que terminó la Segunda Guerra Mundial. Es decir, el desarrollo del derecho internacional de derechos humanos, del derecho penal internacional
y del derecho humanitario, el que se aplica en caso de conflictos bélicos, pues viene el 90% desde la Segunda Guerra Mundial, después. Estados Unidos va a la cola de los países en materia de firma y ratificación de tratados internacionales de derechos humanos. A la cola. No ha firmado tratados como la Convención de los Derechos del Niño, con el argumento, entre comillas, de que eso entra en conflicto con la autoridad de los padres, un argumento realmente infantil. No ha firmado, por ejemplo, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. No ha firmado el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales para Estados Unidos y para este turbocapitalismo que tenemos encima. Los derechos sociales no son derechos, eso está abandonado al mercado. Es decir, que si tienes una enfermedad grave y te tienes que tratar, pues si no tienes dinero, se siente y te mueres y ya está. Es la consideración de los derechos sociales para Estados Unidos. No ha firmado los tratados que hay sobre regulación de armas, por ejemplo, la prohibición de bombas de racimo o las minas antipersona. No lo tiene firmado tampoco. Ese es su comportamiento ante la comunidad internacional. En materias diversas, el clima, el control de armas, tampoco tiene firmada la Convención para la protección de los trabajadores migrantes, por ejemplo. Así que esta es su trayectoria, que ya comienza casi cuando la Sociedad de Naciones se funda en 1920, poco después de la Primera Guerra Mundial, y que a pesar de que el presidente Wilson, presidente de Estados Unidos de la época, es el que promueve esa iniciativa, pues Estados Unidos no ingresa al final. En contraste, y en aras de la consecución de una comunidad internacional en paz, ya ha mencionado Miguel el artículo 6 de la Constitución de nuestra Segunda República, la renuncia a la guerra como política nacional. Y el siguiente artículo, el 7, dice: el Estado español acatará las normas universales del derecho internacional incorporándolas a su derecho positivo. Bueno, nuestra Constitución viene a decir lo mismo en otras palabras. En el artículo 96.1 lo que se viene a decir es que los tratados que firma España válidamente, publicados y tal y cual, forman parte del derecho interno. Es decir, debe respetarse el derecho internacional tanto como el interno. Y el artículo 10.2 dice: las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán, bueno, de acuerdo con la Declaración Universal de Derechos Humanos y demás tratados en materia de derechos humanos que estén ratificados por España. Claro, aquí el problema es que esto no se cumple. No se cumple en muchos aspectos, ¿no? Por ejemplo, la Ley de Amnistía de 1977, tanto Naciones Unidas, Consejo de Derechos Humanos, el Consejo de Europa, ya ha recomendado, porque este es el lenguaje de Naciones Unidas, que la Ley de Amnistía debe derogarse. O al menos, la verdad es que aquí hay un debate entre juristas, yo no soy jurista, que bueno, que no necesariamente la Ley de Amnistía tendría que interpretarse como se está interpretando mayoritariamente. En fin, en todo caso, lo que no puede es exculpar crímenes de la categoría, que son crímenes internacionales, los crímenes de guerra, los crímenes contra la humanidad, genocidio, etcétera, etcétera. Un caso llamativo: la Convención Internacional contra las Desapariciones Forzadas. La firma España en 2010 con la idea de no cumplirla, porque desde luego no ha puesto ningún empeño, ¿no? En el artículo 25 de esta Convención contra las Desapariciones Forzadas se habla de la protección contra la apropiación de niños y la falsificación, ocultamiento y destrucción de documentos que prueben su verdadera identidad. Bueno, yo creo que aquí sabemos todos que ha habido una trama de robo de bebés y de niños de decenas de miles, al menos decenas de miles, seguramente pasan de los 100.000, por supuesto. Bueno, esa trama empezó en el franquismo y ha pervivido hasta los mediados de los años 90. El Estado ha estado mirando para otro lado
y poca intención tiene de remangarse con este tema, ¿no? En relación a la renuncia a la guerra como instrumento de la política nacional, esta idea está en línea con la Carta de las Naciones Unidas, que en su artículo 1 ya fija el propósito de mantener la paz y la seguridad internacionales y en lograr por medios pacíficos la solución de controversias entre los países. En su artículo 4, esta carta dice que los miembros de Naciones Unidas se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad o la independencia política de cualquier Estado. Bueno, es evidente que existen 30 y tantos conflictos abiertos en este momento, en el mundo. Y las decenas de conflictos que ha habido desde 1945. Es decir, que el mundo, desde luego, en este sentido, Naciones Unidas es un estrepitoso fracaso, desde luego. Lo de mantener la paz y la seguridad internacionales, que su objetivo no se ha conseguido, evidentemente. Bueno, podemos pensar que las Naciones Unidas no sirven para nada, o sirven para muy poco. Lo vemos, lo podemos ver, pero hay que tener cuidado con las conclusiones que se sacan de ahí. No sea que hagamos el juego a quien no le interesa que exista Naciones Unidas o que no funcione. No creo que a los ciudadanos nos interese eso. Bueno, entonces, con todos los defectos que se quiera, esta Organización de Naciones Unidas es la máxima representación de la comunidad internacional, una expresión que se usa alegremente, La representación legítima de la comunidad internacional la tiene Naciones Unidas, no la OTAN, ni el Banco Mundial, ni estas historias, evidentemente. Naciones Unidas tiene 193 países en su nómina, digamos. La OTAN tiene 29 países, menos de la sexta parte. Por tanto, cuando hablemos de comunidad internacional, tenemos que referirnos a esa representación. Por mucho que haya que mejorarla, las Naciones Unidas no son perfectas, evidentemente. Ahí está el Consejo de Seguridad con el derecho de veto de 5 países. En fin, eso es una carencia democrática importante, o sea que hay cosas que arreglar. Y luego, por otro lado, aparte de esta representación legítima y mayoritaria de los países en las Naciones Unidas se crean para la paz. Por mucho que no haya conseguido ese objetivo, se crean para la paz. La OTAN se crea para la guerra, evidentemente. Lo que necesitamos en este planeta es terminar con las guerras, evidentemente. La OTAN es una organización que se ha creado para la guerra, efectivamente. Desde su creación está dirigida por Estados Unidos, o sea, que es el juguete de Estados Unidos, que es un país que disemina guerras, golpes de Estado, asesinato de líderes que le son incómodos, etcétera, etcétera. Es consecuente con ello que Estados Unidos hiciera todo lo posible por boicotear, y lo consiguió bastante, los esfuerzos de unas 2000 organizaciones de la sociedad civil en pro del reconocimiento del derecho humano a la paz. Bien, ¿qué hizo Estados Unidos? Torpedear continuamente las conversaciones que había en el Consejo de Derechos Humanos, en un grupo creado ad hoc, torpedear esas conversaciones con la excusa de que había que conseguir consenso, pero la verdad es que fue rebajando lo que se pedía por parte de la sociedad civil hasta obtener un reconocimiento bastante descafeinado. Pero el único voto en contra que hubo fue el de Estados Unidos. A Estados Unidos no le interesa la paz en absoluto, porque vive de la guerra. Bueno, así que para mí es evidente que la Tercera República que llega a España no puede alejarse en estos ámbitos de la Constitución de 1931. Claro que hay unas realidades nuevas, pero el espíritu, los valores, etcétera, no tienen que cambiar, evidentemente. Bueno, la renuncia a la guerra, de la que habla el artículo 6 de la Constitución del 31, no solo debería incluir el no entrar en conflictos bélicos, a no ser en caso de ataque directo al país, sino también salirse de esta coalición criminal y terminar
o rebajar bastante, para ser más realistas, el comercio imprescindible para que haya guerras, el comercio de armas. España es el 7º país exportador de armas. Así que sería interesante terminar por rebajar mucho esto. Y en ese sentido la política nacional no ha variado ni con el PSOE ni con el PP, desde que tenemos democracia, muy imperfecta, pero democracia. Si el gobierno de Felipe González ya vendió armas al régimen de Pinochet, el gobierno de Zapatero y el de Pedro Sánchez las venden sin pudor a Israel, que aparte de del genocidio que se está cometiendo desde hace mes y pico, 2 meses, aparte de eso, practica una política de apartheid. El apartheid está definido por el derecho internacional, por el Estatuto de Roma, que es el que regula la Corte Penal Internacional, está considerado crimen de lesa humanidad. Lo dejo aquí y luego en el coloquio, si sale algo, pues gracias. Pasa la mano, no. Ah, sí, yo me paso la mano. Me presento, Manuel. A continuación va a intervenir Manuel Ruiz Robles, ateneísta, amigo, capitán de navío en la reserva. Nota explicativa mía: en la Armada Española, cuerpo en el cual yo estuve, al grado de capitán de navío se le trata por comandante. Por eso me oirán ustedes hablar de comandantes, pero es un grado militar superior a su homónimo en los ejércitos de tierra y de aire. La equivalencia en dichos ejércitos es exactamente coronel. Gracias, Manuel. Buenas tardes, amigas y amigos. Es un honor para mí compartir con todos ustedes este acto en este histórico Ateneo de Madrid. Permítanme que comience con una afirmación aparentemente contradictoria. España no podrá ser soberana en tanto esté sometida a una monarquía parlamentaria. Trataré de probar esta afirmación durante mi breve intervención. El artículo 1.2 de la vigente Constitución española dice: la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan todos los poderes del Estado. Sin embargo, eso no es totalmente cierto, pues dicha soberanía nacional está limitada por poderes ajenos al pueblo, como lo son el rey y las Fuerzas Armadas, ya que la Constitución les otorga privilegios que escapan o podrían escapar al control democrático, inaceptable en cualquier otro país de nuestro entorno europeo. La soberanía nacional, en última instancia, está limitada por esos poderes ajenos al pueblo, como veremos a continuación, impuestos por los poderes fácticos durante la transición. El artículo 8.1 afirma: las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. Subrayo lo de ordenamiento constitucional. Es evidente que se trata de una peligrosa afirmación, una auténtica espada de Damocles que coarta el libre ejercicio de la soberanía popular. Por si fuese poco, en su artículo 56 continúa: el rey es el jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia. Y más adelante dice: la persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. En su artículo 62 dice además: corresponde al rey el mando supremo de las Fuerzas Armadas. Es decir, el rey es impune aunque delinca, no se le puede detener, ni investigar, ni procesar, ni condenar, haga lo que haga. Y por si fuera poco, detenta el mando supremo de las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, garante manu militari del ordenamiento constitucional. Se trata, pues, de un inaceptable butrón golpista. No es extraño, pues,
que Felipe VI, en su mensaje de Navidad, haya hecho mención expresa del lugar que ocupa en la Constitución, es decir, de sus prerrogativas medievales, de rancio absolutismo, proyectando una imagen inmovilista y ultraconservadora, llena de tópicos y veladas amenazas. Por el contrario, no ha hecho la menor mención al genocidio de Palestina a manos de Israel, ni la implicación de España en la guerra de Ucrania. Perdón. Es inaceptable que el rey siga manteniendo tan exorbitantes y antidemocráticos privilegios, en particular el citado butrón golpista, tan lucrativo para la familia real y tan oneroso para el pueblo español. Nada de esto es de extrañar, pues fue una constitución otorgada por el último jefe de la dictadura, es decir, el rey Juan Carlos, producto de un pretendido proceso constituyente nada democrático, derivado de una reforma del franquismo e intervenido por su aparato represivo, en particular por el ejército de Franco. Un falso proceso constituyente, limitado además por una ley preconstitucional, la llamada Ley de Amnistía de 1977, en realidad una ley de punto final que mantiene impune los crímenes del franquismo. Ley que excluyó en ese momento crucial de nuestra historia a los militares demócratas procesados y condenados por pertenecer a la UMD, brindando de ese modo la ideología franquista en el seno del ejército. Una constitución cimentada sobre la impunidad de decenas de miles de víctimas mortales, sobre cientos de miles de heridos y torturados. Vemos, por tanto, las graves limitaciones que los artículos anteriormente citados imponen a la soberanía nacional, contradiciéndose con su artículo 1.2, en el que dice: la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan todos los poderes del Estado. Afirmación cuando menos cínica. Además de estas inaceptables limitaciones de la Constitución, impone a la soberanía de España, es decir, a la soberanía del pueblo español, están las hipotecas heredadas de la dictadura, como son las bases militares extranjeras sobre nuestro suelo, situación agravada por la adhesión del Estado español a la OTAN, instrumento militar al servicio de los USA, una de cuyas finalidades es la de disciplinar y reglamentar los estados bajo su mando, implicándolos de una u otra forma en sus guerras de rapiña. La soberanía nacional estuvo secuestrada bajo la dictadura de Franco 4 décadas, recibiendo el dictador apoyo político y militar del gobierno de los USA, prolongando los efectos de su tiranía incluso más allá de su muerte. A cambio de ello, Franco prostituyó la soberanía de España, permitiendo la instalación de bases militares extranjeras en nuestro territorio, situación que sigue perdurando, agravada por la entrada en la OTAN. Esto y otras graves limitaciones a la soberanía de España solo encontrarán solución en el marco de una república federal libre, igualitaria y fraterna, nacida de un auténtico proceso constituyente. Las fuerzas democráticas y soberanistas del conjunto del Estado español habrán de acordar más pronto que tarde un pacto histórico para la proclamación de la República y la consiguiente formación de un gobierno provisional que convoque a elecciones constituyentes. Por último, quiero destacar que frente a la actuación imperialista y liberticida del gobierno de los USA, del que es deudora la monarquía, se alza el artículo 8 de la Constitución de la Segunda República Española, que dice: España renuncia a la guerra como instrumento de política nacional. He terminado. Gracias. Intervendrá a continuación
Laureano Recio Crespo, ateneísta, amigo, docente en la enseñanza pública. Muchas gracias, Miguel, gracias a todos por estar aquí y bueno, intentar contrarrestar toda la propaganda que tenemos a diario de la OTAN en unos minutos va a ser casi imposible, pero lo vamos a intentar. Yo lo que sugiero, así un poco para tomar contacto, ¿no?, con la realidad de la OTAN, es ver su página web, su página oficial, a ver qué dicen de ellos mismos, ¿no? Y bueno, lo que uno ve, bueno, aparte de que sea falso, por supuesto, pero es bueno también un poco situarse, ¿no? Un aspecto, un detalle que me parece interesante es que no se definen únicamente como alianza militar, sino también política, ¿de acuerdo? Alianza política y militar. Y creo que es importante ese matiz de política, porque efectivamente intervienen y han intervenido mucho en política. Esa página web que decía de la OTAN se habla de valores democráticos, ¿de acuerdo? Aunque os parezca chocante, pero sí, hablan de valores democráticos y también dicen que bueno, su propósito es garantizar la libertad y la seguridad de sus países miembros. Claro, hasta aquí, bueno, no lo lee y dice, pues muy bien, ¿no? Cualquiera dirá que está bien. Claro, pero si luego pasas a repasar un poco la historia reciente o ejemplos, bueno, desde el más cercano hasta otros como el de Yugoslavia, pues dices, hombre, un país soberano que no ha hecho daño a nadie, que no ha atacado a ningún país miembro de la OTAN, un país como el que era Yugoslavia, pues hombre, intervenir, bombardear Yugoslavia no parece fomentar valores democráticos. Y luego, en este sentido de lo que decía de la propaganda, ahora nos dicen que a raíz de la guerra de Ucrania, pues Suecia y Finlandia han pedido el ingreso en la OTAN, o están en proceso de ello, ¿no? Claro, pero es que Suecia de facto estaba en la OTAN hace ya décadas. Si alguien no lo cree, pues que mire la hemeroteca y que lea sobre el incidente de Catalina, cuando hubo un avión espía sueco que trabajaba para la OTAN, que estaba espiando a la Armada Soviética y bueno, fue derribado después de advertencias que hizo la Unión Soviética en Suecia al respecto durante diferentes momentos. Entonces, este incidente pues, fue ocultado durante toda la Guerra Fría por intereses propios de la Unión Soviética y la propia Suecia, porque el gobierno sueco de ese momento no quería que su ciudadanía supiera que estaban colaborando con la OTAN. Y el incidente de Catalina ocurrió en junio de 1952. Entonces, bueno, cuando dicen que Suecia va a pedir el ingreso en la OTAN, se entiende que es el ingreso oficial, porque el oficioso, el real, ya era de hecho, ¿no? Hace mucho tiempo. Bueno, otra cuestión también sobre los valores democráticos, espíritu democrático, también uno lo cuestiona cuando ve un poco los antecedentes, ¿no? Me refiero a los generales nazis que han estado en la OTAN. Pero claro, no hablamos de un soldado raso, hablamos de generales nazis como Adolf Heusinger, que era un hombre que estaba muy próximo a Hitler, que era nazi, ojo, porque a veces la versión esta que difundió otro nazi militar como Franz Halder de la Wehrmacht inocente, bueno, funcionó durante muchos años, pero había militares nazis, militares profesionales que eran nazis, ¿no? Entonces, hubo militares nazis que llegaron a presidir el Comité Militar de la OTAN, es decir, el cargo más alto en la estructura militar de la OTAN. Entonces, bueno, pues evidentemente ya vemos un poco la línea política, ¿no?, que ha tenido la OTAN desde sus inicios. Si aún así no nos parecía suficiente, no hay más que leer un poco sobre las redes clandestinas que ha tenido la OTAN hasta hace unos años, si es que no las mantiene todavía, que no sabemos, pero mucha gente conocerá aquí la red Gladio, también se conoce como Operación Gladio, pero eran redes clandestinas que había no solo en Italia, como la Gladio, sino en otros países, y estaban formadas inicialmente por excombatientes nazis y también italianos fascistas que combatieron en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, hechos concretos como el atentado, la matanza de la estación de Bolonia en el año 80,
pues fue uno de los atentados cometidos por Gladio en Italia, aparte de otro años antes en Milán. Entonces, bueno, provocar atentados, matar gente inocente, no parece tampoco que sea un valor democrático en sí mismo, ¿no? Y luego, si nos vamos ya a lo que supone estar en la OTAN hoy, pues tenemos, en lo que respecta a España, tenemos militares españoles en el Báltico ahora mismo, que no sabemos muy bien qué defienden ahí, pero, bueno, sí lo sabemos, pero que no tiene mucho que ver con, yo creo, con los intereses propios de España, ¿no? Y bueno, luego por último lo que sí quiero destacar es algo que también tenemos muy presente, aunque los medios de comunicación nos lo tratan de una manera muy peculiar, por decirlo de alguna manera, y es la guerra de Ucrania. Ya alguien me dirá, bueno, pero ¿qué tiene que ver la guerra de Ucrania con la OTAN o con Estados Unidos? Bueno, es que el armamento que le llega a Ucrania es de la OTAN. Entonces, los instructores militares que han tenido Ucrania de la OTAN, pues son de la OTAN. En fin, hay una vinculación no conspiranoica, sino directa. Y bueno, no quiero profundizar más en esto porque es complejo. Pero la guerra de Ucrania es una guerra interpuesta, o también se conoce como guerra proxy, de la OTAN contra Rusia. Y es la intervención, yo creo que más reciente, que sigue más en activo, de la propia OTAN en el mundo. Entonces, claro, al final toda esta cuestión de valores democráticos y de defender la paz, pues a nada que repasemos un poco la historia desde el inicio de la OTAN, pues se cae por su propio peso. Lamentablemente, pues en los medios de comunicación veremos siempre una versión muy dulcificada, y veremos siempre a periodistas que no cuestionan el carácter criminal de la OTAN. Y cuando digo criminal, pues me refiero a atentados, a bombardeos, a invasiones, ¿no? Y pues eso es todo. Gracias. A continuación, iba a intervenir Manuel Pardo de Don Lebún, ateneísta, amigo, capitán de navío en la reserva. El comandante Manuel Pardo me llamó hoy para decirme que por razones estrictamente de salud física suya, le es imposible estar hoy aquí, que lo siente y nos envía todo su ánimo. Ya saben ustedes que Manuel Pardo, igual que todas las demás personas ateneístas quienes estamos en esta mesa, ha participado y seguirá participando en actos públicos de la agrupación. Por tanto, y para cerrar las intervenciones regladas de la mesa, presento a Pedro García Bilbao, ateneísta, amigo, profesor de universidad y presidente de honor de la agrupación ateneísta Juan Negrín. Bueno, muchas gracias. Así que deseando a nuestro querido colega Manuel Pardo que se mejore y que podamos estar con él prontamente, pues me toca cerrar el acto, o al menos la parte de la mesa, porque yo creo que en esta ocasión vamos a poder tener ocasión de tener un debate, ¿no? Que es muy procedente. Yo quisiera dar las gracias a este gran muñidor de actos que es aquí la permanente de la Negrín, que es Pastrana. Yo creo que todos los que estamos aquí recibimos las epístolas negrinistas de Miguel Pastrana, y el que no la reciba que se apunte, porque eso significa que estamos todos en contacto, y darle las gracias por invitarme y desde luego por la oportunidad de hablar de este tema, ¿no? Y como no podía ser menos, teniendo en cuenta a quienes ha invitado, pues han salido muchos temas interesantes a los que yo intentaré aportar también mi propia visión de estos propios temas. Aunque, sin embargo, bueno, hay una cosa que ha dicho Manuel Ruiz que creo que hay que matizar,
que es la siguiente. La Constitución no dice que, la Constitución española en su artículo primero no dice que todos los poderes del Estado emanan de la soberanía del pueblo español, no dice eso. No dice todos. Dice que de la soberanía popular emanan los poderes del Estado, pero no todos los poderes del Estado. O sea, la palabra todos no aparece, ¿de acuerdo? Puede ser un lapsus. No es un lapsus. El que lo puso, o sea, lo que quiero decir es que como normalmente para todos nosotros, pues eso es lo lógico, pues y sabemos que te ponen cosas lógicas y luego lo que pasa es que no las cumplen. No, aquí afinaron mucho, que es en última instancia lo que tú estás diciendo, que afinaron tanto porque les interesaba. Entonces, ¿qué significa que no todos los poderes? Bueno, pues la cuestión es la monarquía, es la Casa Real y es la monarquía, la jefatura del Estado, un poder del Estado? ¿O es algo que los arbitra y modera? Es decir, es algo que está por encima de los poderes del Estado, ¿no? Entonces ese es el sentido. Bien, ahí dirán ustedes, hay interpretaciones. Sí, claro, por supuesto que hay interpretaciones, pero la literalidad es que no dice que todos los poderes. Y luego habla de los poderes públicos, la Constitución. Pero claro, los poderes públicos son los que son electos. Pero la jefatura de Estado, podemos discutir sobre si es un poder, y desde luego no es electa. Entonces, bueno, pues cuando se quiere hacer constitucionalismo y se dice que somos todos muy constitucionalistas y se habla de que, bueno, yo lo recuerdo, en el año 1990 nuestro querido socio del Ateneo, Jaime Ruiz y yo tuvimos un debate en el seno del Consejo Regional de Izquierda Unida de Madrid porque algunos criticamos la Constitución del 78. Y entonces, bueno, pues había mucha gente, empezando por él, que defendía claramente la Constitución del 78 y que no admitía que hubiera una crítica como la que planteábamos nosotros entonces y antes, ¿no? Entonces, estas cosas conviene analizarlas. ¿Por qué? Porque es importante, porque si estamos por la soberanía de España, por la República, y queremos ver qué pasa con eso ahora, con respecto a la situación internacional y respecto de la OTAN, bueno, pues que son los temas para los que se nos ha convocado y hemos aportado aquí todos. Bueno, pues es muy interesante el que podamos hablar con libertad. Por eso lo de sacar estos temas y plantear un debate es tan importante. Bueno, yo lo que quería decir es que, vamos a ver, el orden internacional, cuando hablamos de la expresión orden internacional, nos estamos refiriendo al orden internacional actual, que tiene una estructura marco, que hay una estructura marco que se llama el derecho internacional, y hay unas instituciones de derecho internacional que arbitran de alguna manera, que le dan un armazón, una estructura a la comunidad de las naciones. Y esa comunidad de las naciones está estructurada de acuerdo pues, con los acuerdos internacionales, pero tiene unas características, ¿no? Y el marco legal internacional es el derivado de Naciones Unidas. Y Naciones Unidas es un producto histórico, no cayó del cielo. Es un producto histórico que nace al final de la Segunda Guerra Mundial, que intenta superar los errores de la Sociedad de Naciones, las deficiencias que tuvo la Sociedad de Naciones, y cuyo principal cometido era, en primer lugar, prevenir la guerra mundial. Y ahí ha tenido éxito. O sea, Naciones Unidas, su principal cometido era prevenir una nueva guerra mundial. No ha logrado impedir guerras menores, ni guerras próximas, que decía nuestro compañero, pero sí ha logrado evitar que haya ha sido uno de los factores que ha ayudado a evitar que haya una nueva guerra mundial, que esta vez sí sería devastadora. De hecho, el Comité de Seguridad y el derecho de veto tienen que ver con eso. O sea, porque hay países que tienen veto y impiden que se hable de ciertas cosas y tal. Bueno, pues eso es porque algunos países tienen arma nuclear, ¿no? Y entonces eso es un factor que distorsiona todas las relaciones. Y desde luego impide
impide unas cuantas cosas, ¿no? Entonces el marco internacional es un marco internacional que está diseñado para facilitar que no haya enfrentamientos más allá de cierto nivel. Pero no solamente era ese, porque simplemente el miedo, la destrucción mutua asegurada, podría asegurar la paz mediante el terror. Ese orden internacional también tiene otros instrumentos. Tiene instituciones compartidas como la propia Naciones Unidas y sus agencias, pero luego tiene también el instrumento del derecho internacional. Por cierto, hace una semana estuvo aquí en el Ateneo Neil Sanderson. Neil Sanderson es un destacado profesor ya jubilado de Derecho Internacional francés, de Derecho Internacional Público en Francia, que es uno de los miembros fundadores de la Asociación Francesa de Profesores de Derecho Internacional. Yo tuve la oportunidad de coincidir con él en unas jornadas sobre los crímenes de las grandes potencias que hicimos en la Asamblea Nacional en 2005, él fue uno de los organizadores. Y bueno, estuvo aquí presente hace una semana, ¿no? Y el Ateneo ha tenido mucho que ver con esto del derecho internacional. Fue el presidente de la sección de jurídicas Recasens, que estudió con Kelsen en Viena, y fue, bueno, no voy a contar, esto ya es la especialidad de Miguel Pastrana, el bagaje que lleva este Ateneo ahora. Bueno, pero lo que quiero decir con esto es que el andamiaje internacional que busca la paz, que busca prevenir la guerra, que tiene instituciones marco como Naciones Unidas y que tiene un instrumento para definir lo que es aceptable y lo que no es aceptable, que es el derecho internacional, eso es lo que se llama un marco republicano. Es decir, el marco internacional es algo que nace de la utopía republicana, que nace de la esperanza de conseguir una convivencia humana en paz, en libertad, en orden, pero con justicia. Eso es la utopía republicana que va a nacer históricamente en unas fechas y tiene una evolución. Y entonces, hasta que eso se ha logrado llevar a la escena internacional, pues han pasado muchas cosas. Y dirán ustedes, pues la utopía republicana va mal, pero no ya en España, sino también en el mundo, ¿no? Miren cómo ese hermoso marco, todo ese hermoso andamiaje, pues no ha impedido la guerra en Ucrania, no está impidiendo la situación en Gaza, ni ha impedido la ocupación de Palestina y el incumplimiento de todas las resoluciones. No ha podido lograr que Israel, por ejemplo, haya cumplido ni una sola de las resoluciones, ¿no? Claro, ¿por qué no acaba de funcionar el marco por qué no brilla esa esperanza de la paz y unida a la justicia con el arma del derecho para proteger a los débiles y asegurar los derechos de todos? Porque eso es la utopía republicana, en un marco en el que es universal el reconocimiento de derechos, es decir, los derechos humanos no dependen de la raza, del sexo o de la religión o de la cultura, ni de los privilegios de clase, de nacimiento o de dinero. Es nuestra condición humana la que nos hace sujetos de derechos. Bueno, pues eso es la utopía republicana. Entonces, ¿por qué no brilla eso en la escena internacional? Porque esto es el mundo real. Y en el mundo real, para que las ideas con las que tú intentas convertir la realidad en algo mejor, en el mundo real, necesitas instrumentos para aplicar ese planteamiento. Y el problema que tiene el derecho internacional es que el instrumento que tiene todo derecho en todo Estado, que es el ejercicio pactado del monopolio de la fuerza en un momento determinado, en el ámbito internacional, pues no existe. Existe si hay acuerdo entre los grandes en Naciones Unidas. Es decir, si nadie veta, imagínense ahora que viene el representante español allí en Naciones Unidas, y que le toque de turno en el Consejo de Seguridad y dice: propongo una misión internacional a Israel para aplicar el derecho internacional y que el Estado de Israel, por las buenas o por las malas,
acabe con el bombardeo de su propio territorio, porque el territorio que está bombardeando está sometido a soberanía israelí, no lo olvidemos, no es otro Estado, es territorio del mismo Estado. Es decir, Naciones Unidas podría intervenir en fuerza, pero ¿por qué no lo va a hacer? No lo va a hacer porque si alguien se atreviera a plantear eso, pues sencillamente alguien lo vetaría y desde luego lo que tendríamos es otra guerra, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? ¿Significa que el ideal republicano no tiene sentido porque choca con la realidad? No significa eso. Significa que el ideal republicano lo que intenta es transformar la realidad, hacernos conscientes de ella y sobre todo hacer la realidad humana, habitable, fraterna, pero eso requiere esfuerzo, requiere compromiso, requiere el hablar con claridad, requiere muchísimo esfuerzo y tiempo e instrucción y educación y formación y el ejercicio de la fuerza llevada por la mano del derecho y por la mano de la democracia y la ley se impone de la misma manera que la justicia se imparte. Pues hay otras cosas, la ley se impone y la ilusión las ilusiones en castellano se abrigan, ¿de acuerdo? Hay que ver los verbos con los que se utilizan hay ciertos conceptos, ¿no? Entonces, el que sea una utopía, eso no significa que no se haya avanzado hasta el momento actual. El mundo ha sido siempre una sucesión de enfrentamientos y guerras. Entonces, la aparición del ideal republicano en la escena internacional, en su evolución hasta llegar a Naciones Unidas y al momento actual, pues nos puede parecer a muchos poco. ¿Por qué? Porque no ha logrado resolver los problemas, pero venimos de un sitio muchísimo peor. Entonces la cuestión es, en la escena internacional, ¿qué puede hacer un país como España? Bueno, lo primero es, ¿tiene España soberanía? España. ¿Los españoles tienen soberanía para decidir su futuro? ¿O el gobierno español puede decidir lo que le parezca sin que la embajada norteamericana de la calle Serrano intervenga? Bueno, lo que sabemos de sobra, lo sabemos positivamente, es que la embajada americana tiene opinión sobre estos temas. Es decir, si ustedes ahora se presentan a las elecciones y sacan más allá de 5 diputados, no se preocupen. La embajada americana le dirá ¿qué ha pasado? ¿No? Hará sus rondas y consultas con sus consultores repartidos por toda la sociedad española y muy posiblemente ustedes, o alguno de ustedes, va a recibir una invitación para visitar Estados Unidos, dar unas conferencias en la universidad en Columbia, en Georgetown, una visita protocolaria, por supuesto, al Departamento de Estado y quizá en algún otro sitio más, sea por parte tuya o por parte de alguno de tus íntimos colaboradores, y luego cuando regreses y todo ha ido bien, que por supuesto irá bien, porque eso es lo que ha pasado hasta ahora con todos los que han acudido, pues posiblemente te harás una foto con el embajador norteamericano. Y luego, si eres nuevo en política, pues lo que va a ocurrir es que tendrás posiblemente alguna cena íntima entre algún expresidente y algún exministro de defensa que se va a reunir contigo y con alguno de tus íntimos colaboradores para explicarte qué se puede hacer y qué no se puede hacer en la política española. Eso es básicamente el itinerario que hizo Pablo Iglesias en cuanto sacó más de 5 diputados. Pero no solo él, se lo han hecho todos, prácticamente todos. Entonces eso es una forma de actuar. Lógicamente Estados Unidos defiende sus intereses, pero claro, es tarea de los países defender sus propios intereses. Entonces esto es simplemente un problema de teatro, de marionetas o algo así. Es decir, ¿España es una marioneta? No, yo no creo que sea tan simple. O sea, yo creo que lo que pasa es que las élites españolas operan en simbiosis con Estados Unidos. Es decir,
las élites que dominan este territorio con esta población que denominamos España, ya desde hace mucho tiempo, desde la Paz de Westfalia, se decidió que el régimen en España era algo que estaba, eso es en el siglo XVII, 1648, el final de la Guerra de los 30 años, el final del ciclo de la guerra de religión, de las guerras de religión, y el hecho de que finalmente en esa época pues apareció un nuevo orden internacional. Bueno, pues una de las consecuencias de aquello fue que el régimen que hubiera en España y la dinastía que gobernara en España, con los enormes recursos que tenía la corona, con su presencia americana y todo esto, era algo que era del interés de las grandes potencias, porque ya de alguna manera se había agotado el ciclo, el imperio español de la corona se había agotado, y entonces ya había generado una situación de hegemonía, y entonces otras potencias emergentes finalmente logran imponerse, y entonces la cuestión del régimen en España es algo del interés especial geopolítico de otras potencias. Entonces, por eso España, por ejemplo, tiene frontera con Inglaterra, frontera terrestre con Inglaterra, y bueno, no sabemos dónde está la frontera con Estados Unidos, pero hay otro Gibraltar que se llama Rota. Rota es otro Gibraltar. España no tiene capacidad para controlar por sí misma el estrecho de Gibraltar, vamos a decirlo claramente, lo quiera o no lo quiera. Es decir, la presencia de Estados Unidos en Rota y la presencia de Inglaterra en Gibraltar son hechos concretos, muy concretos, que de lo que nos hablan es de que España como Estado tiene dificultades para controlar su propio espacio estratégico propio. ¿Eso le preocupa a la élite dirigente española? Yo creo que no. Preocupa al populacho que es jaleado por esa élite. A eso sí, pues se puede utilizar, lo pueden utilizar en un momento determinado, tampoco mucho. Tampoco les preocuparía mucho que hubiera una oleada de protestas populares sobre ese tema. No, porque prefieren que no se mire demasiado la relación real con Estados Unidos. ¿Por qué? Porque a Estados Unidos en realidad el régimen en España no le importa. No estoy diciendo esto en contradicción con lo que he dicho antes. ¿Por qué? ¿Por qué no le importa? Porque lo que le importa es que cualquier régimen que haya en España sirva de alguna manera a los propios intereses estratégicos de Estados Unidos. Entonces, la forma que tienen ahora de asegurar su presencia y su interés estratégico es la evolución del franquismo en la forma de la transición española y la monarquía, que es algo que más o menos es lo que decidieron al final de la Segunda Guerra Mundial. Está perfectamente estudiado que cuando al final de la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos inicia su periodo de ascenso sobre lo que era el antiguo orden donde estaba Inglaterra como potencia dominante, ellos solucionan la cuestión española dejando a Franco y difiriendo hacia el futuro el tema de la solución del problema español. Y entonces ahí es donde aparece el referéndum del año 47, que ya sitúa a España al Estado español como monarquía, porque la monarquía el Reino de España existe en su fórmula actual desde el 47, o sea, la República ha sido derrotada como Estado, y entonces el régimen de Franco proclamado en Burgos, o sea, lo que proclama la Junta de Burgos, la Junta Golpista de Burgos, no es una república y tampoco es una monarquía. Entonces, ¿qué es? Es lo que ellos llaman el Estado español. Y el Estado español estaba siguiendo en ese momento el modelo nazi alemán propiamente, ahí sí, claramente. Entonces, ¿cuándo pasa a ser esto un reino? En el 47 con el referéndum. Entonces, yo la pregunta que les haría a los miembros de la mesa y a ustedes es: ¿ustedes aceptan la proclamación del Reino de España en el año 47 por parte de la dictadura? ¿Ustedes creen que es aceptable democráticamente el referéndum franquista del 47? Porque yo creo que no. No, en aquella época no. No, en aquella época es cuando se produce.
Claro, entonces yo lo que digo es que no, que yo no lo acepto, pero vamos, seguro que mucha gente tampoco lo aceptaría. Sin embargo, luego en el año 69 lo único que van a hacer es determinar quién va a suceder a Franco en ese reino de España, a título de rey ya, no como regente del reino, sino como rey, cuando muera Franco. Entonces ahí es donde está la coordinación con Estados Unidos, ¿no? Por eso digo que estos temas tienen que ser hablados, porque claro, la existencia de la monarquía en España, y eso lo plantea nuestro antiguo presidente Carlos París, la persistencia de la monarquía en España representa el triunfo de Franco. Así, literalmente. Eso lo llegó a decir aquí en un discurso Carlos París, ¿no? Entonces, ¿puede haber soberanía de España sin república? Bueno, ahí depende de lo que entendamos por soberanía de España. Las élites españolas son soberanas para decidir lo que quieran. Pues posiblemente sí, ellos están haciendo lo que quieren. ¿Les obligan a los norteamericanos a hacer cosas? No, ellos están de acuerdo. No les obligan, no es necesario que les obliguen. ¿Podrían negarse? Bueno, eso es otro tema. Ese es otro tema. Porque, por ejemplo, cuando tú tienes la defensa nacional dependiente de un aliado, mientras tus intereses y los de tu aliado estén en conjunción, pues todo va a ir bien. El problema es cuando tus intereses estén en disonancia con los de tu aliado. Y si tu defensa depende de tu aliado, ¿qué se va a imponer? ¿Los intereses tuyos o los intereses de tu aliado? Entonces, soberanía significa que con independencia de lo que le interese a mi aliado, yo puedo hacer en cualquier momento lo que me parezca más conveniente. Entonces es cuando tiene soberanía nacional. Entonces, ¿tiene soberanía nacional España actualmente como Estado? No, en ese sentido no la tiene. Porque sus intereses de defensa solamente son funcionales en la medida en que sean funcionales a la política norteamericana. Si la política norteamericana entra en choque, pues nosotros no tenemos margen de maniobra, no hay margen de maniobra. Estoy tratando de afinar mucho, porque estoy hablando, por ejemplo, ahora ha habido una disonancia. Ahora España no ha querido participar de primeras en la misión en el Mar Rojo frente a los ataques de los del Yemen, por ejemplo, ¿no? No, pero esto no son cuestiones de detalle. Eso son cuestiones de detalle, de ajuste fino. Entonces, la tesis que yo quería defender en esta intervención era que desde un punto de vista republicano, la soberanía de España es igual a la soberanía popular, expresada plenamente en las urnas y democráticamente, en un marco legal, constitucional, en el que todos los poderes del Estado emanan del pueblo. Pero ya hemos visto que la Constitución del 31 no dice que todos los poderes emanen del pueblo. Del 78. Que la Constitución del 78 no dice que todos los poderes emanen del pueblo. Y también hemos visto que la monarquía no fue proclamada en el 78. La monarquía fue proclamada en el 47. Juan Carlos electo como sucesor en el 69. Fue coronado en el 75 y fue el segundo jefe de Estado de la dictadura. Porque uno ya está muerto, que fue Franco, porque lo sabemos, Baltasar Garzón, su gran aportación a la lucha por la memoria y la justicia en España fue demostrar que Franco estaba muerto porque pidió el certificado. Se lo dieron. Eso es indudable y nadie se lo va a poder quitar nunca. Demostró que estaba muerto Franco. Pero aparte de eso, aportó muy poco más. Entonces la cuestión es si de soberanía estamos hablando. La cuestión es, ¿puede haber soberanía en la España real, en el mundo real, sin república? Pues yo lo veo difícilmente. ¿Por qué? Porque a los intereses de las élites que controlan actualmente la sociedad española y el Estado español les interesa muy bien la relación de dependencia con Estados Unidos.
Es más, Estados Unidos es su principal aliado para que no cambie la situación en España. Entonces, claro, cuando cualquier partido democrático, cuando cualquier fuerza social democrática en España considera que esto de la República, esto es una cosa que no es prioritaria, que esto no es importante, que lo importante es lo que quiera la gente, y tal y cual, bueno, todas estas cosas que se han oído, ¿no? Bueno, pues lo que están diciendo es que no van a cuestionar los intereses de las élites. Y claro, los intereses de las élites españolas no solamente tienen que ver con la política internacional, tienen que ver también con el mercado de la energía, con el mercado de trabajo, con el mercado bancario, con las condiciones de vida, con todas esas cosas. Entonces, la cuestión de la República es algo que está ligado al día a día, está ligado a los derechos sociales, al ejercicio de los derechos sociales, al ejercicio de los derechos públicos, de las libertades públicas, está ligado a eso. Entonces, separar eso supone renunciar a las cosas. En fin, el tema de la OTAN, yo lo que quisiera decir es que, vamos a ver, si se me permite recordar a la Unión Soviética, diría que la Unión Soviética, vamos, Stalin no tuvo ningún problema en reciclar generales zaristas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que Stalin era prozarista? Pues no, no era prozarista, me parece. Otra cosa es que fuera lo que fuera, pero zarista no le veo yo. Pero sin embargo recicló generales zaristas. Entonces, que la OTAN... Pero vamos a ver, si tú tienes a Alemania en la OTAN y tienes generales en el ejército alemán, ¿de dónde sacas tú los generales en el año 55? Pues de los que había, lógicamente. ¿No? Pues que es normal. Pero eso no significa, pienso yo, perdón, que la OTAN sea una organización nazi. No, no. Es lo que es. Entonces la pregunta es, ¿qué es la OTAN? ¿Qué es la OTAN? Eso sería un gran tema de discusión. Pues la OTAN, yo creo que es una organización, es un club de algunos países que está hegemonizada por Estados Unidos y por el bloque anglosajón, que son, y ellos, ¿cómo definen ellos la democracia? Como la forma que adopta el capitalismo en el mundo anglosajón. Eso es el modelo de democracia que ellos quieren, ¿no? Entonces, cualquier otra forma de democracia que no se ajuste exactamente al modelo dominante en el mundo anglosajón, ellos no lo consideran democracia. Y además tampoco les preocupa mucho la democracia. La prueba de ello es que Portugal, por ejemplo, no era una democracia y fue miembro fundador de la OTAN. Turquía ha sido de todo en todos estos años, porque ha pasado por diversos regímenes y actualmente no se puede decir que sea una democracia, ha tenido un golpe muy reciente, y ha tenido una historial de golpes impresionante. De Grecia, ¿qué les voy a ustedes a contar? Que no sepan, y entonces, y sin embargo, curiosamente, países de la OTAN se negaron a que España entrara en los años 60, que era lo que quería el régimen franquista. El régimen franquista quería entrar en la OTAN, porque eso implicaba reconocimiento. Entonces, el ser una democracia no te impide entrar en la OTAN. El no serlo, no ser una democracia, nunca te ha impedido entrar en la OTAN. ¿Qué es lo que hace que no seas candidato? El que tu posición política o lo que representas tú como país entre en conflicto con Estados Unidos. Si entra en conflicto con Estados Unidos, entonces tú no eres candidatable, eres, al contrario, eres alguien que está enfrente, eres alguien a batir. Entonces, el papel que tiene la OTAN, tendríamos que definirlo muy bien. En mi opinión es que lo principal de la OTAN, lo que define la OTAN es la convicción que tienen mayoritaria en el mundo anglosajón, en las élites dominantes del mundo anglosajón, de que nunca, jamás en la historia de la humanidad vuelva a producirse un fenómeno como 1917 en ningún país del planeta. Eso es para lo que existe la OTAN. Entonces, olvídense de si se disolvió la Unión Soviética, ¿por qué sigue existiendo la OTAN? Bueno, eso es un nivel de análisis. Pero hay otro nivel de análisis. La intervención internacional que hubo contra la Unión Soviética en 1917.
Bueno, pues eso es la OTAN. La OTAN es una organización militar que está al servicio del hegemón norteamericano, que define la democracia como la forma que adopta el capitalismo en su propio sistema y que está dispuesta a intervenir en cualquier lugar del planeta que implique un peligro para sus intereses así definidos. Eso es la OTAN. Entonces, yo lo que digo es que en la OTAN se entró por mayoría simple y podemos salir por mayoría simple. ¿Y eso cuántos diputados se necesitan? Mayoría simple. Bueno, pero para decirlo, para decir esto en las Cortes, ¿cuántos diputados necesitas? Yo creo que uno, ¿no? Con uno solo, ya vale. Bien, ¿hay algún diputado en las Cortes que esté dispuesto a decir, a plantear que hay que salir de la OTAN por mayoría simple? Yo es que no conozco a ninguno, de ningún partido, ¿eh? Ni está ni se le espera. Entonces bueno, pues son temas que tenemos que plantearnos. Si queremos que España juegue otro papel en las relaciones internacionales, que las actuales élites que se beneficiaron del franquismo, de la guerra, de la dictadura y lograron seguir condicionando la vida en España en los años de la transición hasta el presente, si queremos que exista un sistema democrático que represente los intereses del conjunto de la población y que España tenga un Estado democrático comprometido con los derechos sociales y políticos, que defienda nuestra posición en el mundo y que al mismo tiempo garantice la supervivencia del pueblo y en condiciones de dignidad en los años que vienen ante los problemas del futuro que tenemos, como la crisis energética, la crisis global de las materias primas, del cambio climático y de todo lo que viene encima, que es mucho y muy malo. La lucha por la República es fundamental. Y la lucha por la República es una parte del asunto. Una república, ¿qué república? Pastrana decía, pues daba unas notas. Yo diría que cada uno de nosotros seguro que tenemos unas notas características de la república que quisiéramos. Los republicanos del gobierno del exilio lo que decían es que ellos eran partidarios de una república republicana, que es una república en la que el ideal concreto era que no haya que elegir entre derechos políticos y civiles y derechos sociales, sino que haya armonía entre ellos. ¿Y cómo se consigue eso? Defendiendo el bien público e imponiendo la ley democrática, por supuesto, claro. Y ese es el camino. Entonces, por acabar, diría que la lucha por la soberanía de España para un republicano es la lucha por la soberanía del pueblo español, que la lucha por la soberanía del pueblo español es la lucha por la república, que en esa lucha los aspectos de política internacional y de política de defensa son fundamentales, completamente fundamentales. Son como el canario en la mina, ¿no? Ya saben, aquellos, para detectar el grisú que mata, los mineros llevaban un canario en una jaula. Y cuando moría el canario, decía Manolo, sal corriendo porque hay una fuga. Bueno, pues esto pasa igual, ¿no? Pasa exactamente igual. En temas de política internacional podemos ver cómo les caen las caretas a todos. En temas que tienen que ver con la relación con Estados Unidos se les cae la careta a todos, o todos se la ponen, ¿no? El papelón que ha hecho la izquierda europea, los de Finlandia, los de Suecia, vamos, los alemanes, y bueno, por todas partes, porque que aquí estemos acostumbrados ya a que esto es un teatro, eso ya lo sabemos. Pero es que lo que ha pasado en los últimos 2 años con las izquierdas parlamentarias europeas es que es para llorar. Es para llorar en estos temas, ¿no? Bueno, pues esto es el canario en la mina. Entonces necesitamos construir la república, necesitamos construir la paz en el sistema internacional y necesitamos resituar a España en el mundo, pero eso implica resituarse España dentro de sí misma, Entonces ahí necesitamos reconstruir el espacio de la izquierda española y de las fuerzas democráticas en España. ¿Y cómo hacerlo? Bueno, quienes estén encantados
con la situación actual, pues que sigan haciendo lo mismo y obtendrán más de lo mismo. Y les va a ir muy bien. Algunos están espléndidamente situados. Pero la lucha por la República no avanza. No avanza. Tiene que avanzar. Porque no es solo la cuestión de la forma de Estado. Es la cuestión de los derechos sociales, de todas estas cosas que hemos estado diciendo. Estamos ahora a final de 2023. En 2024 hay una cita. Esa cita son las elecciones europeas. En las elecciones europeas se necesita que haya una candidatura republicana. Posiblemente no haya una sola, quizá haya varias, o que van a decir todas ellas que lo son. Pero usted y yo sabremos muy bien lo que es una candidatura republicana. ¿Por qué? Porque una candidatura republicana es una candidatura que no acepta el régimen del 78. Es una candidatura que no acepta la legalidad franquista. Es una candidatura que va a hablar con claridad, que va a defender la República Española. Y la República Española en los términos en los que lo he estado definiendo, como una república republicana que garantice los derechos y libertades de todos. Y en el marco de esa República Española es donde se debe de discutir la cuestión territorial y la cuestión de los derechos de los pueblos y naciones que componen España. Porque los republicanos le negamos a la monarquía el derecho a definir el futuro de España. Y hay mucho independentista y mucho soberanista que lo que desea es discutir con la monarquía lo suyo. Y nosotros lo que les decimos es que la monarquía española y su régimen no es nadie para definir el futuro de España. El futuro de España lo decidiremos los españoles cuando logremos recuperar nuestra república. Y en el marco de la república no debemos de tener ningún miedo a definir cómo queremos que sea nuestro Estado o nuestros Estados. Pero desde el punto de vista de que primero lo que no estamos dispuestos a hacer es a reconocer a la monarquía el derecho a decidir nada. Hay una cosa que en Francia se dijo, y estaba muy bien dicha, cuando salió lo de los gilets jaunes, los chalecos amarillos. Alguien dijo, miren, lo republicano no es el derecho a decidir. Lo republicano es el derecho a discutir las cosas antes de tomar decisiones. Eso es lo republicano. Bueno, pues nosotros estamos por reivindicar y ejercer el derecho a, a discutir las cosas, a construir, a reconstruir el espacio de la izquierda sobre la base de la bandera tricolor, que es la bandera nacional española, y a organizar una candidatura a las elecciones europeas que represente ese espacio. Sabemos que hay otros espacios, incluso aquí también los hay entre nosotros, no estamos coincidiendo aquí todos en este planteamiento, pero estoy expresando simplemente un planteamiento más. Pero este planteamiento que estoy definiendo, vamos a intentar que salga adelante. Y ahí es donde les emplazo a que si encuentran en alguna de las palabras que yo haya podido decir algún punto de enganche con lo que ustedes defienden, lo que les pido por favor es que hablemos, que veamos la posibilidad de trabajar juntos, porque de lo que se trata es del futuro de nuestro país y el futuro de nuestra república. Nada más, muchas gracias. Gracias, feliz año y seguimos. Serenos y alegres, valientes y osados, hemos soltado el himno a la vid. De nuestros acentos el orbe se admire y en